Buenas tardes, doctor. Nosotros somos el grupo número 1 y el día de hoy nos ha tocado presentar el tema sobre la regularización y la adjudicación de las tierras agrarias. Mi nombre es Yajaira Japón y voy a presentar el tema de la regularización y adjudicación de las tierras agrarias. Primeramente, empezaremos diciendo que las tierras agrarias en Ecuador constituyen un componente fundamental para el desarrollo rural, la soberanía alimentaria y la justicia social. El marco jurídico que regula la adjudicación, regularización, uso y acceso a estas tierras está fundamentado en la Constitución de la República del Ecuador y en la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales. Además, tenemos que las tierras agrarias pueden ser de propiedad tanto pública como privada. Del mismo modo, pueden tener posesión formal o informal e incluyen tanto en tierras individuales como colectivas, especialmente en caso de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias. En este sentido, el reconocimiento legal de estas formas colectivas es un pilar vital para garantizar la preservación de territorios ancestrales y derechos culturales. La regularización y adjudicación de tierras agrarias constituyen pilares fundamentales en la ordenación y desarrollo rural del Ecuador, desde el Ecuador. La regularización se refiere al proceso dirigido a reconocer formalmente derechos de propiedad de las tierras rurales, ubicadas fuera de la zona urbana, posibilitando de esta manera a sus beneficiarios la seguridad jurídica necesaria para desarrollar actividades productivas, de conservación o culturales. El proceso de adjudicación, por otro lado, se vincula directamente con políticas públicas y programas estatales que asignan formalmente estos derechos a personas naturales, comunidades campesinas, pueblos indígenas, pueblos afroecuatorianos, pueblos montubios, entre otros. Es así, de esta manera, que la adjudicación responde a conflictos sociales de distribución equitativa, de distribución de tierras, con un enfoque de función social y ambiental. Estos procesos son estrategias de superación histórica de la concentración de la tierra y fuentes de conflictividad agraria, en las cuales la presencia del Estado con función redistributiva y reguladora se hace indispensable. En resumen, la regularización y adjudicación de las tierras son mecanismos clave para garantizar acceso equitativo y ordenado hacia las tierras rurales, fortaleciendo de esta manera el desarrollo rural y la justicia social en Ecuador, bajo un enfoque integral, normativo y culturalmente respetuoso, garantizando de esta manera la igualdad y justicia para un uso correcto y desarrollo de las tierras. Bien, ahora tenemos el marco constitucional. La Constitución ecuatoriana regula la propiedad y el uso de la tierra rural. Su estructura normativa establece artículos, principios y derechos que orientan claramente el diseño y aplicación de políticas agrarias. Tenemos de esta manera el artículo 282 de esta Constitución, que declara que el Estado es soberano respecto de la tierra y las aguas, normando el uso y acceso a la tierra. Más que propiedad individual aislada, el derecho a la tierra se entiende en posesión social y ambiental, reconociendo que el uso productivo debe garantizar el bienestar colectivo y la conservación de los ecosistemas. La Constitución, en sus artículos 57, 58 y 59, reconocen y garantizan derechos a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas, montubias, entre otras. En cuanto a la posesión y propiedad de sus tierras ancestrales, con atributos de principios de imprescriptibilidad,
indivisibilidad, entre otros. Ahora bien, la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales desarrollan el marco constitucional para concretar de esta manera el derecho a la tierra rural, estableciendo procedimientos, condiciones y garantías para la administración, regularización, adjudicación y redistribución del suelo rural, estatal y comunes. La seguridad jurídica. Esta garantiza la existencia en un régimen jurídico clave para la tenencia individual y colectiva de las tierras, protegiendo de esta manera contra despojos y de esta manera establece límites contra el latifundio. La soberanía alimentaria prioriza la distribución de tierras a organizaciones campesinas sin tierra o con tierras insuficientes en función de una unidad productiva familiar, con el objetivo de proveer a las personas, es decir, la soberanía alimentaria. También tenemos el procedimiento para expropiar tierras bajo criterios de utilidad pública, garantizando títulos para mediar conflictos agrarios. Hasta aquí mi intervención. A continuación, mi compañera. Mi nombre es María Alvarado y yo les voy a hablar acerca de conceptos fundamentales y la clasificación de las tierras agrarias. Para ello tenemos que tener claro el concepto de lo que son tierras agrarias, que estas son tierras rurales que están destinadas a actividades agrícolas, pecuarias o ganaderas, que deben cumplir con una función tanto social como ambiental, según lo que establece la Constitución, que básicamente nos dice que debe tener una finalidad productiva y a su vez tiene que respetar el entorno ecológico. Esto es esencial para asegurar tres cosas. La primera, la soberanía alimentaria; la segunda, el desarrollo rural; y como tercero tenemos la equidad en el acceso a medios de producción. Teniendo claro el concepto de tierra agraria, podemos pasar a lo que es la clasificación de las tierras agrarias. Bien, pues la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales califica estas tierras para determinar tres cosas: su uso, su potencial productivo y su situación jurídica. Esta clasificación permite al Estado decidir qué tierras pueden regularizarse, cuáles pueden adjudicarse y cuáles deben conservarse. Bien, como primero tenemos lo que son tierras rurales, que son aquellas áreas que se encuentran fuera de la zona urbana, que están destinadas a la producción de alimentos. Esto es fundamental para la soberanía alimentaria. Estas incluyen parcelas agrícolas, pastizales, bosques y zonas de cultivo. Estas pueden ser privadas, comunales o estatales. Su uso debe ser productivo y debe cumplir con la función social, evitando así el acaparamiento y la improductividad. Como segundo tenemos lo que son las tierras productivas, que son aquellas tierras que se encuentran en uso activo, que generan producción ya sea agrícola o ganadera. Estas se encuentran cumpliendo normas ambientales y permiten la sostenibilidad económica del productor. Estas tierras son prioritarias para asistencia técnica, créditos o programas de apoyo del Estado, según lo que establece la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales. Como tercero tenemos lo que son las tierras improductivas, que son aquellas que no son utilizadas, no están siendo ocupadas o que su uso es tan mínimo que no puede cumplir con la función social. Esto es muy importante para el Estado, ya que ésta puede ver en qué zona puede intervenir o a su vez cómo puede distribuirlas. Las causas más comunes de la improductividad son el abandono, la falta de infraestructura, el suelo degradado o la decisión del dueño de no explotar sus tierras. Como cuarto tenemos lo que son tierras privadas, que estas son propiedad de personas ya sean naturales o jurídicas y que se rigen por el Código Civil, la Constitución y la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales. De igual forma, estas tierras tienen que cumplir con la función ambiental y social. En caso de no hacerlo, pueden recibir límites o sanciones. Como quinto tenemos lo que son tierras estatales, que aquí viene lo que son la propiedad del Estado, que hablamos de tierras fiscales, tierras baldías, tierras patrimoniales, reservas naturales o áreas protegidas. Estas son administradas por el Ministerio de Agricultura y Ganadería
y estas pueden adjudicarse pero mediante procesos legales específicos. Como sexto tenemos lo que son las tierras baldías, que son aquellas que no tienen un propietario y que por ley le pertenecen al Estado. Se consideran baldías cuando no tienen un propietario inscrito, no han sido ocupadas legalmente o no se encuentran en posesión de una comunidad ancestral o un pueblo indígena. Estas son muy importantes porque el Estado puede adjudicarlas ya sea a agricultores, campesinos, agricultores familiares, comunas o comunidades que requieran el acceso a tierras para producción. Bien, tenemos por último lo que son las tierras de conservación, que son aquellas áreas que se encuentran dentro de una zona ambiental protegida y que aunque estén en área rural, estas no pueden adjudicarse debido a que tienen un régimen especial. Aquí encontramos lo que son parques nacionales, reservas ecológicas, bosques protectores, humedales y zonas con alta biodiversidad. Su objetivo principal es conservar el ambiente, por lo que las actividades agrícolas están restringidas o prohibidas. Bien, ahora les voy a hablar acerca de los factores que influyen en la clasificación de estas tierras. Como primero tenemos la capacidad agrológica del suelo, que hablamos de la aptitud natural del suelo que tiene para producir. Aquí vemos el tipo y profundidad del suelo, tenemos lo que es la pendiente, la fertilidad, el drenaje y el riesgo de erosión. Esto es muy importante para saber si la tierra es realmente productiva, es moderada o marginada. Como segundo tenemos lo que es el uso actual versus el uso potencial. El uso actual se refiere a la actividad que estamos realizando hoy en día en la tierra. El uso potencial habla sobre la actividad que debería realizarse en estas tierras en base a su capacidad y a los estudios técnicos realizados. Si existe una gran diferencia entre estas dos, se puede decir que hay improductividad o un mal uso del suelo. Como tercero tenemos el acceso y disponibilidad de agua, que aquí estamos hablando sobre ríos, canales y sistemas de riego. Que esto a su vez también es muy importante porque nos permite determinar si la tierra puede ser realmente productiva. En caso de que no cuente con el agua necesaria, se puede requerir la intervención estatal. Como último tenemos lo que es la infraestructura y su ubicación, que aquí estamos hablando de caminos, mercados, maquinaria, que pueden influir en el nivel de productividad. Esto de aquí es muy importante ya que la tierra puede ser muy fértil, pero si se encuentra alejada, esto limita su uso. Bien, y como último voy a hablar acerca del latifundio, que esta es la concentración de grandes extensiones de tierra, pero en manos de pocas personas y que generalmente generan baja productividad. Bien, la Constitución en su artículo 282 prohíbe el latifundio ya que este provoca desigualdad y afecta a la soberanía alimentaria. ¿Qué relación tiene esto con la clasificación de las tierras agrarias? Pues, este permite determinar predios que son muy grandes y subutilizados, latifundios que no cumplen con la función social o a su vez tierras que pueden declararse improductivas. Cuando esto ocurre, el Estado puede exigir mejoras productivas, puede aplicar controles o a su vez puede iniciar con procesos de redistribución, pero según cómo lo establece la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales. Hasta aquí mi intervención. A continuación, mi compañero. Buenas tardes, soy Dayana Cajamarca y voy a hablar acerca de la regularización de tierras agrarias. La regularización de tierras agrarias es el proceso mediante el cual se ordena, ajusta o legaliza una situación, condición, documento o actividad para que cumpla con las normas, requisitos o disposiciones establecidas por la ley o por la autoridad competente. Implica corregir irregularidades, situaciones informales y asegurar que algo funcione con las reglas vigentes. La regularización de tierras agrarias es un proceso jurídico-administrativo mediante el cual reconoce, formaliza la tenencia de predios rurales que históricamente han sido ocupados por... Buenas tardes, yo soy Dayana Cajamarca y les voy a hablar acerca de la regularización de las tierras agrarias.
La regularización es el proceso mediante el cual se ordena, ajusta o legaliza una situación, condición, documento o actividad para que ésta cumpla con las normas, requisitos o disposiciones establecidas por la ley o autoridad competente. Implica corregir irregularidades, formalizar lo que estaba en situación informal y asegurar que algo funcione de acuerdo con las reglas vigentes. La regularización de tierras rurales es un proceso jurídico-administrativo mediante el cual el Estado reconoce, ordena y formaliza la tenencia de predios rurales que históricamente han sido ocupados sin título válido. Este proceso adquiere relevancia debido a la elevada presencia de tierras rurales, ocupadas estas por campesinos, familias rurales, comunas y organizaciones que, a pesar de ejercer una posición efectiva, carecen de documentos legales. 2. Objetivos de la regularización de tierras rurales. Legalizar situaciones informales en el sector agrario. El principal objetivo de la regularización es convertir posesiones informales en propiedades legalmente reconocidas. La informalidad agraria genera ausencia de acceso a créditos rurales, limitaciones para ingresar a programas públicos, conflictos por límites, dificultades para transmitir predios por herencia, imposibilidad de registrar contratos o gravámenes. La regularización permite también obtener un título formal que actúa como prueba plena del derecho de propiedad y habilita al productor a integrarse plenamente a sistemas económicos. Garantizar la seguridad territorial. La seguridad jurídica consiste en que cada predio cuente con título válido, linderos definidos, inscripciones registrales, ausencia de gravámenes ilegales, y esto evita la existencia de dobles adjudicaciones, ventas simuladas, superposiciones de escrituras, posesiones conflictivas. Un territorio sin seguridad jurídica afecta la producción, la inversión rural y la paz territorial, por lo que este objetivo es esencial dentro de la política agraria nacional. 3. Facilita la redistribución de tierras a favor de grupos prioritarios. La ley orienta la regularización a sectores de atención prioritaria, como lo son campesinos o familias con predios menores, o también mujeres en condiciones de vulnerabilidad, adultos, jóvenes agrícolas, pueblos y nacionalidades. Esto busca equilibrar la tenencia de la tierra y la concentración excesiva y garantizar el acceso equitativo como medio de subsistencia y desarrollo. Reconocer y proteger territorios ancestrales. Los pueblos y nacionalidades poseen vínculos históricos, culturales y espirituales con sus territorios. La regularización reconoce su ocupación tradicional, ocupa lugares de uso ancestral, fortalece su autonomía territorial y garantiza la seguridad de la comunidad, y este objetivo se basa especialmente en constitucional y objetivos plurinacionales. Prevenir y resolver conflictos agrarios. Los conflictos territoriales en el campo provienen de problemas indefinidos, ocupaciones superpuestas, ventas informales, y la regularización identifica problemas durante la inspección, activa la administración activa y la consensúa el conjunto. Esto reduce la necesidad de procesos judiciales extensos que afectan la estabilidad comunitaria y productiva. La seguridad jurídica, ordenamiento y producción productiva. La seguridad jurídica agraria, dentro de esta se establecen ciertas prácticas tradicionales, como lo son la venta de posesión o hijuelas sin validez, lo que no genera derecho alguno, por lo que la seguridad jurídica
Solo nace como un acto administrativo emitido por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Los elementos que componen la seguridad agraria son la validez formal, existencia de un título emitido por la autoridad competente, la validez registral, que es la inscripción en el registro de la propiedad, la validez material, que es el predio en el que debe existir físicamente y debe estar claramente delimitado, y también la protección legal, que es la protección legal del propietario contra terceros. Y básicamente esto genera una seguridad tanto física para los medianos y grandes campesinos. Eso es todo. A continuación, mi compañera. Buenas tardes, mi nombre es Isabel Yahuache y a continuación voy a hablar sobre el tema de adjudicación de tierras. ¿Qué es la adjudicación y qué tierras se adjudican? La adjudicación de tierras agrarias es un proceso mediante el cual el Estado entrega un terreno público a una persona, familia o comunidad que lo necesita. Su objetivo principal es quienes trabajan la tierra tengan un lugar propio para producir, mejorar sus condiciones de vida y fortalecer la economía rural. Las tierras que pueden ser adjudicadas son principalmente dos tipos: tierras baldías, es decir, terrenos que no tienen dueño, tierras públicas rurales del Estado que se destinan específicamente para apoyar a familias rurales y a pequeños productores. Es decir, este proceso busca promover el uso responsable de la tierra, incrementar la producción y brindar oportunidades a quienes dependen directamente del trabajo del agrícola. A continuación, requisitos beneficiarios prioritarios. Para acceder a la adjudicación de tierras agrarias es necesario cumplir algunos requisitos básicos: no tener tierras o tener muy poca, comprometerse a vivir y trabajar en el terreno adjudicado, no tener impedimentos legales, presentar una solicitud formal acompañada de los documentos necesarios. Ahora bien, aunque cualquier persona que cumpla estos requisitos puede solicitarlo, existen beneficiarios prioritarios, es decir, grupos en los que se les da preferencia porque están más vinculados al trabajo agrícola o tienen mayor vulnerabilidad. Entre ellos se encuentran agricultores familiares, pequeños productores, mujeres rurales, jóvenes rurales, comunidades y grupos organizados. Estos beneficios son considerados prioritarios porque en la práctica son los que más necesitan acceso a la tierra para sostener su economía y garantizar su autosuficiencia alimentaria. Continuando con el proceso de adjudicación y causales de negativa. El proceso de adjudicación sigue varias etapas que buscan garantizar transparencia y verificar que la tierra se asigne correctamente. Las etapas principales son presentación de la solicitud, verificación de los requisitos, donde se comprueba que la información sea verdadera o correcta, inspección técnica o del terreno para asegurarse de que la adjudicación es viable, resolución administrativa en la que la autoridad competente aprueba o niega la adjudicación, entrega del título que otorga oficialmente la propiedad o del derecho sobre la tierra. Ahora bien,
No todas las solicitudes son aprobadas. Existen causales de negativa, entre las que destacan no cumplir con los requisitos establecidos, que el terreno solicitado no esté disponible o tenga finalidad pública, presentar información falsa o incompleta en la solicitud, poseer ya tierras suficientes, lo cual anula la necesidad de adjudicación, tener impedimentos legales como procesos judiciales que limiten la capacidad de adquirir bienes. Estas causales aseguran que la asignación de tierras sea justa, transparente y realmente dirigida a quienes la necesitan. Es una herramienta fundamental para garantizar el acceso equitativo a la tierra, apoyar a las familias rurales y fortalecer el desarrollo agrícola del país a través de un proceso claro, con pasos definidos y criterios de prioridad. Permite que la distribución de la tierra sea justa y llegue a quienes realmente la necesitan. Al mismo tiempo, este mecanismo contribuye a un uso productivo, responsable y sostenible del territorio, promoviendo mejores oportunidades para las comunidades rurales y aportando al crecimiento equilibrado del sector agrícola. Muchas gracias. A continuación, mi compañero. Buenas tardes, mi nombre es Sebastián Mesías. Yo voy a exponer sobre el tema que es efectos jurídicos de la regularización y adjudicación. Hoy voy a explicar de manera sencilla qué implica la regularización y adjudicación de la propiedad, cuáles son los derechos y obligaciones que adquiere un titular, la importancia de la inscripción registral y finalmente cuáles son las causas que puede llegar a perder estos derechos. Todo eso nos ayuda a entender cómo el Estado busca un equilibrio entre otorgar seguridad jurídica y exigir el uso responsable de la tierra. ¿Qué significa la regularización y adjudicación de la propiedad? Es cuando una persona recibe la adjudicación de un terreno, no solo tiene un papel, adquiere derechos previos sobre la propiedad, cómo usarla, disfrutarla, disponer de ella. Pero al mismo tiempo también asume responsabilidades esenciales porque la tierra debe cumplir una función social y ambiental. Es decir, el Estado reconoce el titular, pero espera que este terreno se use de manera adecuada en beneficio colectivo. Como siempre tengo lo que es obligaciones y derechos. Primero voy a empezar con los derechos. Dominio pleno. Esto significa que la persona puede usar, disfrutar y decidir qué hacer con el inmueble. Como siguiente tenemos acceso al crédito. Con el título, el dueño puede solicitar préstamos o financiamientos, ya que la propiedad sirve como garantía. Como tercero tenemos seguridad jurídica. El propietario está protegido de desalojos y de reclamos injustificados. Programas estatales. Puede acceder a beneficios como proyectos de infraestructura o desarrollo social. Como siguiente tenemos obligaciones derivadas. El primer punto es función social y ambiental. Esto nos dice que la tierra debe usarse de manera sostenible, respetando la naturaleza y aportando el bienestar de la comunidad. También está lo que es producción de venta temporal. Muchas adjudicaciones tienen un tiempo de inhabilidad para evitar la especulación inmobiliaria. Como siguiente tenemos uso productivo. El terreno
debe destinarse a la actividad que fue prevista, adjudicarlo, evitando que quede abandonado. Como siguiente tenemos inscripción registral y su importancia. Adjudicación es el acto por el cual se otorga el título de propiedad al beneficiario. Como siguiente tenemos la inscripción registral y su importancia. Adjudicación es el acto por el cual se otorga el título de propiedad al beneficiario. Inscripción registral. La inscripción del registro es clave porque da publicidad al derecho, es decir, no lo hace visible ante todos, lo vuelve oponible frente a terceros, lo cual protege al dueño contra conflictos o ventas duplicadas y consolida jurídicamente el dominio. Y como último tenemos causas de pérdidas de derechos. Abandono de la tierra. Si el terreno no se usa o no genera actividad económica, se incumple la función social. El abandono es una de las causas más frecuentes de la reversión. Incumplimiento de obligaciones, por ejemplo, la violación de la prohibición de venta, incumplimiento ambiental, y también tenemos uso indebido del suelo. Esto ocurre cuando se le da un destino no permitido al terreno o se causa daño a ecosistemas protegidos. Consecuencias del incumplimiento. Si el dueño no cumple con sus obligaciones, el Estado puede iniciar procesos administrativos o judiciales para revertir la propiedad e incluso expropiarla. Esto se hace bajo principios de utilidad pública e interés social, por lo que no es considerado un castigo, sino una medida para garantizar el uso adecuado de la tierra. En resumen, la adjudicación de tierras no solo es recibir un previo, es adquirir un compromiso. El propietario tiene la posibilidad de garantizar la seguridad y usar el uso responsable de la tierra y cumplir con las obligaciones, que la propiedad se mantenga en buena condición al desarrollo social, económico y ambiental. Gracias. A continuación, mi compañera. Buenas tardes, mi nombre es Jocelyn Quito y yo voy a presentar el tema de análisis crítico del régimen de propiedad agraria en Ecuador. A continuación presentaré un análisis crítico del régimen de propiedad agraria en el Ecuador, basado principalmente en lo establecido por la Constitución y la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, conocidos como la LOTRAL. Este marco jurídico establece no solo derechos para los propietarios, sino obligaciones y límites que buscan garantizar la función social y la sostenibilidad ambiental y una distribución más justa de la tierra. Como primero tenemos derechos y garantías del titular de la tierra rural. En primer lugar, la propiedad agraria en el Ecuador reconoce varias formas: la privada, la comunitaria, la asociativa y la estatal. Entre los principales derechos del titular destacan el derecho de dominio, que se consolidan mediante la titulación y la inscripción en el registro de la propiedad. Este acto es esencial porque otorga seguridad jurídica, protege frente a terceros y permite ejercer actos como vender, hipotecar o heredar el predio. Además, la titulación cumple una función muy importante para el desarrollo. Permite que los campesinos y productores accedan al crédito formal, a programas de asistencia técnica y tecnologías agrícolas. Y en otras palabras, las formalidades abren la puerta a mejores condiciones de producción y compatibilidad. Como segundo punto tenemos las obligaciones de la función social y la función ambiental. La propiedad en el Ecuador no es absoluta, está condicionada
al interés colectivo y por eso existen dos obligaciones centrales. La función social implica que la tierra debe ser utilizada racionalmente para que permanezca ociosa o subexplotada. Debe contribuir a la soberanía alimentaria, al bienestar comunitario y a una producción sostenible. El latifundio productivo es un ejemplo claro de incumplimiento de esta función. Como segunda función tenemos la función ambiental. Como segunda función tenemos la ambiental. El propietario debe garantizar un uso responsable del suelo, evitando la contaminación y la degradación del suelo. Esto implica conservar las fuentes de agua, la factibilidad del suelo y la biodiversidad. Quien usa la tierra de manera destructiva incurre en infracciones que pueden llegar incluso a la pérdida del predio. Como tercer punto tenemos la importancia de la inscripción registral. La inscripción en el registro de la propiedad no es un solo trámite formal. Sus efectos son tradición de dominio. Esto quiere decir que la transferencia de derechos perfecciona legalmente. Segundo, la publicidad. Esto nos dice que terceros pueden conocer quién es el titular real, evitando fraudes o dobles ventas. Como tercero tenemos la oponibilidad y legitimación. Solo el titular inscrito puede realizar actos legales sobre ese predio, como hipotecar o venderlo. En síntesis, el sistema registral es la base de la seguridad jurídica agraria. Como cuarto tenemos la pérdida de derechos y problemas agrarios actuales. Los derechos sobre la tierra pueden revertirse al Estado cuando existe abandono de predio, se incumple la función social o la función ambiental. Hay un uso indebido de donde cause daño ecológico grave. Ahora, respecto a la problemática actual, el modelo actual ecuatoriano enfrenta. Ahora, respecto a la problemática actual, el modelo agrario ecuatoriano enfrenta tres grandes desafíos. Primero, la concentración de tierra persiste en el dualismo entre el latifundio y el minifundio. Unos pocos tienen grandes extensiones de tierras, mientras miles de familias sobreviven con espacios limitados. 2. La inseguridad en la tenencia. Muchas unidades productivas agropecuarias carecen de títulos formales, lo que limitan su acceso a créditos y mantienen bajos niveles de productividad. Tercero, débil control estatal. Este es el incumplimiento de las funciones sociales y ambiental. No se fiscalizan adecuadamente, lo que permite que continúen prácticas improductivas o dañinas. Como cuarto y último tenemos el lento avance en la redistribución de programas como el Fondo Nacional de Tierras, que tienen un impacto reducido por falta de recursos y voluntad política. Como quinto tenemos propuestas para transformar el régimen agrario. Este nos dice que como primero fortalecer la redistribución se requiere un catastro técnico actualizado que identifique tierras ociosas o acaparadas, un fondo de tierras que entregue predios a campesinos, mujeres rurales y comunidades, acompañando de asistencia técnica y financiamiento. Gracias.